Bienvenidos a nuestro canal Mascota Jokar. Hoy hablaremos dentro de las aves y pájaros exóticos más bonitos y extraños del mundo, específicamente del pato mandarín. Elegante y de constitución robusta, puede llegar a medir 45 centímetros de longitud, presentando un dimorfismo sexual muy acusado. Solamente se parecen hembra y macho cuando éste está protegido por su plumaje de eclipse. El macho es un ave inconfundible, presenta un copete rojo con brillos metálicos de color verde sobre la frente y dos franjas laterales de color blanco o crema muy claro, en las que destacan los ojos oscuros y el pico de un tono rojo coral. Asemejándose a unas barbas, posee unas plumas de un color naranja cobrizo. El pecho y la garganta son de color morado, el vientre es blanco, y los laterales son de un tono crema con dos bandas azuladas, que dan paso a sendas franjas anaranjadas curvadas hacia arriba. La hembra es bastante parecida a la del pato joyuyo, posee un plumaje mucho más discreto, tonos pardos y ocres en sus partes superiores, un anillo y una banda blanca alrededor del ojo, y las partes inferiores más pálidas, con los flancos moteados. Esta especie estuvo en su día muy extendida por toda Asia Oriental, pero las exportaciones masivas para parques y colecciones, y la destrucción de su hábitat han reducido sus poblaciones en el este de Rusia y de China por debajo de 1000 parejas en cada una de las dos regiones. En Japón, sin embargo, se estima que existen unas 5000 parejas. Estas poblaciones asiáticas son migradoras e invernan en las tierras bajas del este de China y del sur de Japón. Su población mundial se estima entre 65.000 y 66.000 individuos. El pato mandarín suele habitar zonas forestales densas cerca de lagos poco profundos, charcas o lagunas. En invierno pueden formar pequeños grupos, pero raramente se asocian con otros patos. Se alimentan tanto en tierra como en agua. Comen sobre todo plantas y semillas, especialmente de hayas. Suelen comer hacia el atardecer, permaneciendo en los árboles o en el suelo durante el día. Anidan en agujeros de árboles cercanos al agua. A diferencia de otras especies, el macho permanece con la pareja apareada hasta que los huevos eclosionan e incluso ayuda en el cuidado de las crías. Normalmente la pata pone una nidada de 8 a 12 huevos, a los que ella incubará exclusivamente durante 28 días, como la mayoría de patos silvestres, siendo la excepción, el pato criollo o muscovy, el cual toma 35 días para empollar. El macho, no ayudará en esta etapa. Casi inmediatamente después de eclosionar todos los huevos, y cuando los patitos ya están secos, la pata abandona el nido y desde abajo, a los patitos los anima para que salten hacia ella, siendo que son aves nidífugas, es decir, que abandonan el nido al nacer, lo cual casi sin duda efectúan, casi de inmediato después del llamado de la madre. Lo esponjoso de su plumón, y la forma como colocan el cuerpo en la caída, funcionan como una especie de paracaídas natural que disminuye la velocidad al ir cayendo. Esto, más la abundancia de hojas en el bosque, amortiguan completamente el golpe, el que no hace daño al animalito, pues estos, se ponen de pie en un santiamén y van en búsqueda de mamá, después de lo cual, se irán a conseguir su primera merienda en la fuente cercana de agua. Las patas son muy buenas madres y normalmente criarán exitosamente a todos sus patitos, si no hay depredadores o accidentes fatales de por medio. El macho, también es muy buen padre, puesto que, al contrario de otras especies de patos, él, siempre va acompañando a la familia en su papel de protector de ella. Al nacer, los polluelos son alimentados por la hembra que les indica hierbas, plantas acuáticas, insectos y pequeños animalitos e insectos acuáticos que pueden comer, lo que ella hace dando el ejemplo, así que ellos aprenden por imitación. Como todos los de su especie, los patillos, desde un primer instante, saben cómo nadar. No necesitan aprender esto, pues su nado es instintivo. Muy pronto también, los patos bebés, aprenden a buscar su propia comida a la sombra de sus padres. Los padres cuidarán de sus crías por un periodo de aproximadamente 2 meses. El proceso de crecimiento y desarrollo de los patos mandarines dura en realidad varios meses, hasta que alcanzan la madurez sexual a los 2 a 3 años de edad.
Dicho esto, las crías crecen relativamente rápido pero, recién lograrán un emplume adecuado que les permita el vuelo al llegar aproximadamente a las 8 semanas de edad, momento en que, a partir de entonces, tenderán a independizarse de sus padres, aunque aquellos, seguirán desarrollándose orgánicamente. Próximo contenido. Aves de cacería. Perdiz, codorniz, tórtola, faisán, becada y pato. 6 aves de caza que llegan con el otoño y brillan en la cocina. Con la llegada del otoño se ha levantado la veda y hasta febrero dura la temporada de las aves de caza. Al finalizar, darle clic al pulgar arriba, suscríbete si no lo has hecho y toca la campanita para que sigas recibiendo contenido actualizado.